Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas, 15ª charla en el día de hoy desde Buenos Aires, por primera vez en vivo desde acá. Realizamos transmisiones desde Colombia en las semanas pasadas y ahora aparecemos aquí en Buenos Aires, mi ciudad natal, así que yo personalmente feliz. En el día de hoy vamos a deliberar sobre la guerra en Ucrania y las consecuencias de la decisión de Alemania y de la OTAN de despachar tanques a Ucrania. Antes de comenzar, sin embargo, quiero realizar un anuncio, recordar que mañana, día viernes, vamos a realizar un encuentro con los seguidores del canal en el bar Ático, en el barrio de Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, aquí, a las 8 horas, dirección Pedro Lozano 2998, así que todo el mundo invitado a acompañarnos mañana allí. Vamos a charlotear un poco sobre política internacional, geopolítica, política regional y demás. Simplemente una forma de generar un contacto directo con todos y todas ustedes. Bueno, dicho esto, podemos comenzar con la charla de hoy. Ya voy a presentar en un segundo a mi invitado, un invitado verdaderamente de lujo. Simplemente antes de eso quería contextualizar la charla de hoy, contextualizar la charla sobre la guerra, porque naturalmente la geopolítica no aparece limitada al estudio de la guerra. Como contexto nada más, el otro día en una conversación, en una entrevista en Radio con Vos, con el Alejandro Berkovich, este lunes, presentaba estas mismas ideas. ¿Cuál el contexto actual? Sencillamente un contexto caracterizado por una transición. Aparecemos en la transición de un viejo orden mundial, neoliberal en lo económico, unipolar, hegemonizado por Estados Unidos en lo político, en transición hacia un nuevo orden mundial, cuyas características todavía no podemos determinar con certeza. Sí podemos determinar con certeza que aparecemos en esa transición y por lo menos los países, los grandes países, los grandes actores, los países del norte global, están conscientes de esto, ¿sí? De que en esta transición, en este momento histórico está determinando el futuro posicionamiento de Estados Unidos, de China, de Europa, de Rusia, en ese nuevo orden mundial en ciernes. Sí, bueno, en este contexto aparece la guerra. En este contexto aparece la guerra como una expresión de todo lo otro, como una expresión de la disputa entre Estados Unidos y China, como una expresión de la disputa entre la OTAN y Rusia, e incluso como una expresión ligada al posicionamiento futuro de América Latina, por ejemplo, no este nuevo orden. No por nada Scholz esta misma semana nos va acompañando a nosotros. Aparentemente realizó una visita a Buenos Aires, a Chile y a Brasil en búsqueda de energía y alimentos de cara al posicionamiento de Europa en el nuevo orden mundial de las próximas décadas. Y bueno, este es el contexto general, lo redondeo acá muy sencillito para comenzar una discusión más específica así sobre la guerra, pero recordando esto, no podemos abandonar esto porque si no realizamos un análisis cercenado, limitado de la guerra. Y dicho todo esto, ya puedo presentar a mi invitado de hoy, un lujo que nos acompañe aquí hoy, Antonio Alonso, profesor de la Universidad, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo. Hola Antonio, ¿qué tal? Tu micrófono parece silenciado, Cierto, Antonio. cierto, perdón. Ahora sí. Muchas gracias. Decía que muchas gracias por invitarme. Bueno, Antonio, un placer que nos acompañes, es un lujo, Antonio, ya habíamos querido, si no recuerdo mal, en un momento no pudimos realizar una charla, no pudimos por unos problemas técnicos, Diciembre o así. pero sí, es un lujo la presencia de Antonio, además seguramente para muchos de ustedes conocido por sus apariciones en los medios
internacionales de Europa, en particular Negocios TV, ahí presenta análisis súper interesantes. Y dicho todo esto, Antonio, quería comenzar con tu visión respecto a la posible escalada en la guerra tras la decisión de Alemania del envío de tanques y la decisión del resto de los aliados de la OTAN de despachar tanques a Alemania. ¿En qué medida, de despachar tanques a Ucrania, en qué medida esto puede generar una escalada y en qué medida aparecemos más cerca de la posibilidad de un ataque nuclear también? Bueno, para empezar, un par de cositas. Efectivamente, cómo lo ven los rusos es directamente una escalada. Esa es la forma en que ellos lo perciben. Por lo tanto, independientemente de las ideas que nosotros nos hagamos en la cabeza, los rusos entienden que eso es una escalada. Entonces, eso es ya parte de la escalada. Vamos a quitarle un poquito de hierro al asunto y vamos a decir que el material que estamos enviando actualmente, los países europeos, no solo España, sino muchos otros países europeos, mucho del material que se está enviando a Ucrania es el más viejo, el que está en peor estado. Es cierto que no todo, pero, en fin, he visto vídeos que son alucinantes, ¿no? Por ejemplo, en principio lo que va a enviar España a Ucrania son aquellos tanques que se utilizaban en las maniobras no para ir dentro de los tanques, sino para tirar contra esos tanques, ¿no? Para que te hagas una idea de cuál es la utilidad de los tanques que vamos a enviar, es decir, de performance o de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué utilidad van a tener? Pues no lo sé, ¿eh? Entonces, quitándole un poco de hierro al asunto, es cierto que estamos enviando material, pero también es cierto pues que no parece ser que sea el mejor, el que esté en el mejor estado. También es cierto, aparte, que algo, yo no sé cuantificar esto, pero parece ser que algo del material militar, armamento, que se envía a Ucrania, al final no acaba en Ucrania, que por lo que sea, está acabando en Oriente Próximo. Es decir, ¿esto sorprende? Pues hombre, a quien le sorprenda, pues ánimo, ¿no? Pero a mí en particular no me sorprende, porque Ucrania es un país corrupto de arriba abajo, ¿no? Entonces, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la OSCE, lo dice la Unión Europea. Claro, lo decía antes de la guerra. Ahora con la guerra, pues Zelensky es el mejor tío del mundo, Ucrania es una democracia súper avanzada, mejor que Portugal y España juntas. Es una locura, es una locura. Pero la cuestión es que nosotros hemos cambiado de opinión, de acuerdo, pero ellos no han cambiado su naturaleza. Y entonces, si antes de la guerra eran corruptos, cuando no había necesidad eran corruptos, ahora que es por pura supervivencia, que no es solo por ganar dinero o por mejorar su estatus o su nivel de vida o lo que sea, sino que es por sostenerse, por mantenerse a flote, pues ahí lo tenemos. Hace una semana Zelensky ha tenido que echar a una parte, no muy importante, pero una parte, tenía que hacer una limpieza, tenía que echar a una parte de su gobierno. Ministros, secretario de Estado, etcétera, y responsables políticos. Es que Ucrania es un país corrupto, ya digo, nosotros hemos cambiado la percepción sobre Ucrania, pero Ucrania no ha cambiado, ¿vale? Entonces enviamos material y ese material acaba donde sea porque les han pagado miles de dólares a esos señores que han hecho la vista gorda y lo han dejado marchar. Con ayuda humanitaria, 3/4 partes de lo mismo. Yo recuerdo que hace 9 meses, 10 meses, cuando acababa de empezar la guerra, aquí en mi parroquia organizaron, no solo en mi parroquia, sino en todas las parroquias que yo conozco alrededor de mi pueblo, organizaron, digamos, caravanas para llevar ayuda humanitaria hacia allí. Y luego muchos de esos coches o furgonetas se trajeron personas, ¿no? Porque refugiados y tal. La pregunta que les hacíamos cuando volvían era, ¿y estáis seguros de que todo lo que habéis llevado va a llegar a la gente adecuada y tal? Decían, no. Eso está clarísimo. Dice, hay un porcentaje que se sabe que va a acabar en manos de los que controlan las carreteras y tal, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, estamos en una escalada, sí, nos guste o no. Es decir, estamos en una escalada, se llama escalada vertical porque, digamos que sube el nivel de la calidad
no de la calidad de buen material, sino de la calidad de qué se está enviando, de qué armamento se está utilizando en la guerra, ¿no? Entonces ya no enviamos solo fusiles, ya no enviamos solo lanzacohetes Javelin de estos o bazocas o lo que sea, ¿no? Sino que ya enviamos tanques. Y hay que tener en cuenta una cosa, y perdona si me enrollo mucho, pero voy acabando. Hay que tener en cuenta una cosa, que yo que soy un español que está aquí en Madrid y tal, más o menos, pues me da igual prácticamente, entiéndase la cosa. A mí, pues yo no tengo ningún soldado pegándose tiros ahí en el frente, porque al fin y al cabo esto es una cuestión entre Rusia y Ucrania. Bien, pero pensemos una cosa, si nosotros enviamos tanques que están pensados para romper la línea de defensa de Donetsk y Lugansk, ¿no? Y si rompiendo esa línea de defensa, por lo que sea, mueren decenas de miles de soldados rusos, pensemos una cosa, que nosotros, los países de la OTAN, vamos a mandar allí a Ucrania 300 Leopard, más o menos, 360, una cosa así. Es decir, que ellos van a tener en un mes más que nosotros, los españoles. Los españoles teníamos o tenemos 320, una cosa así. Ellos van a tener 360, ¿no? Entonces, pensemos que nosotros estamos contribuyendo a matar rusos y que eso a nosotros pues nos puede parecer como una idea lejana o como algo de un videojuego que vemos en la tele, en una pantalla y tal, pero para el pueblo ruso es que eso no es así, ellos no lo ven así. Es decir, cuando tú a un ruso le dices, mira, y con este tanque que ha donado España, van a matar rusos. Claro, ¿cómo se siente un ruso? Pues dirá, joder, pues me cachis en los españoles, ¿no? Y me cachis en el gobierno de España. Claro, y nosotros le podríamos decir, bueno, es que vosotros estáis en una tierra que no os pertenece, estáis ocupando ese territorio, y entonces ahí ya podemos discutir todo lo que quieras. Pero lo que es indiscutible es que si esos Leopard que enviamos nosotros al final son eficaces y van a servir para disparar, que esto es lo que está por ver, porque a lo mejor desde que los dejamos en la frontera occidental, en Polonia, Rumanía, por ahí, atraviesan toda Ucrania y llegan hasta la parte oriental del país, a lo mejor ni llegan, pero si llegan y cumplen su papel, pues vamos a tener un pequeño problema, porque va a haber alguien anotando en la agenda: España ha enviado tanques para matar miles de rusos. Y esto ya es otra historia, ¿no? Entonces, por cierto, claro, Zelensky es insaciable. Es una persona que pide y pide, porque está en la necesidad, lógicamente, de querer ganar la guerra y ve que no la está ganando. Vamos, yo no me explico otra. Es decir, si estuviera ganando la guerra, sería él el que se diera paseos por París y Berlín diciendo, ¡buah! Voy de sobrado, fijaos, aquí estoy y me hago selfies con quien sea, porque ni siquiera es necesario que esté allí. Total, estamos ganando la guerra. Pero es que ese no es el caso. El caso es que ha tenido que invitar a Ursula von der Leyen esta noche. La presidenta de la Comisión Europea está pasando la noche en Kiev, ¿no? Porque hoy ha estado reunido con él, mañana volverá a estar reunido con él, con Zelensky, ¿no? Bueno, ella y han estado 15 comisarios, ni más ni menos, más de la mitad de los comisarios de la Comisión Europea han estado allí en Kiev, ¿no? Entonces, Zelensky está perdiendo y necesita cada vez más material, ¿no? Entonces, batalla por los Leopard, batalla mediática por los Leopard, por los tanques, batalla mediática por los tanques. ¿Os han concedido los tanques? Sí, bueno, pues ahora a por los cazas. Y eso ya no es, bueno, vamos a dar los aviones más viejos. Es que aunque les den los aviones más viejos, la capacidad ofensiva de esos aviones ya es indudable. Y entonces ya ahí estamos entrando en otro escenario. Y para terminar así un poco lo que me estabas preguntando, sin entrar en el tema nuclear de momento, hablando esto de que decíamos de que Zelensky está perdiendo la guerra, al menos eso es lo que pienso yo, hablando del número de muertos, es imposible saber el número de fallecidos en la actualidad, tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania. Sabemos, porque eso es algo que no es inimaginable, claro, que son decenas de miles. Hay un think tank, creo que es americano, Stratford, que dice que no son decenas de miles, que son 300.000 militares ucranianos que han fallecido en el campo de batalla. Si cogemos las cifras de la Wikipedia de antes de la guerra,
dice que el ejército ucraniano eran 500.000 soldados. Si según este think tank han muerto ya 300.000 soldados, es que han muerto más de la mitad del ejército ucraniano. ¿Cómo se puede defender un país del tamaño de España, un poquito más del tamaño de España, con menos de la mitad de tus soldados? Es imposible, ¿no? De ahí la necesidad de Zelensky de involucrar en el conflicto directamente a soldados OTAN, porque si no sabe que va a perder la guerra. Es decir, él no quiere rendirse, que lo entiendo, que no quiera rendirse porque nadie quiere rendirse, pero el caso es o que se rinde o involucra a la OTAN, claro. Y entonces la manera de involucrar a la OTAN pues es una escalada ya no solo vertical, como íbamos diciendo, sino ya horizontal, es decir, excedería de los límites territoriales de Ucrania y ya involucraría a otros países, ¿no? Muy curioso el tratamiento informativo aquí en España, yo no sé si en otros países de Europa igual, cuando dice, no, es que Corea del Norte se queja mucho, ¿no? Es que Corea del Norte le está vendiendo armas o le está dando armas, yo que sé, lo que sea, le está transfiriendo armas, por no poner un verbo así más calificativo, le está transfiriendo armas a Rusia. Hombre, ¿tú qué estás haciendo? ¿No? Con Ucrania, le estás dando las armas a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿a qué viene el escándalo? Si tú estás armando a uno de los beligerantes, pues tienes que aceptar que otros actores también estén suministrando armas al otro de los beligerantes, ¿no? Entonces, yo espero que no lleguemos nunca al escenario nuclear, ni aunque sea con una bomba táctica, ni nada de eso, yo lo espero y lo deseo. Ojalá nunca lleguemos a eso, porque eso, como se dice aquí en España, hay cosas que se saben cómo empiezan, pero que no se saben cómo van a acabar. Y claro, iniciar una guerra en la que ya empezamos a soltar con alegría bombas nucleares, pues es una cosa que eso, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se va a acabar. Bien. Antonio, en línea con tu análisis, la sucesión de envíos de armas verdaderamente representa una muestra de la escalada, ¿no? Inicialmente despachaban chalecos antibala y cascos, en una segunda instancia fusiles, lanzacohetes antitanque, estos Javelin, Stinger. En tercer lugar, HIMARS, estas lanzamisiles, armamento de artillería, con lo cual ya podían realizar ataques dentro de territorio ruso por encima de las tropas. Ahora tanques, entonces la posibilidad de incursiones ofensivas por tierra y ya el pedido de aviones F-16 y misiles de largo alcance, de manera de poder acometer por el aire en territorio ruso y realizar lanzamientos hacia Moscú, en cuyo caso, bueno, apareceríamos en una situación impredecible completamente por la posibilidad, como vos bien recién recordabas, de una escalada militar. En este programa, Antonio, nos acompaña gente de muchísimos lugares, algo para mí verdaderamente muy gratificante. Por ejemplo, Hugo Tarazona desde Perú, saludos para él. Desde Medellín, Colombia, Patricia Agudelio, Varsovia, Pavel, México, César Chávez, bueno, de todos los lugares del mundo, Pachi Maturena, Bart Tutena desde España, saludos a Cribos Gamer, uno de nuestros miembros suscriptores, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes, México, Francia, bueno, esto es lo loco de Internet, una de las buenas cosas de Internet, sin lugar a dudas. Antonio, en los últimos días apareció un documento de la RAND Corporation muy interesante, de hecho, quizás la semana próxima vamos a presentar el tema en detalle acá en el programa. En ese documento, básicamente, así como la RAND Corporation en algún momento, antes del inicio de la guerra, realizaba un llamado a patrocinar el conflicto desde Estados Unidos, porque eso cercenaría el poderío ruso, entonces para Estados Unidos esto iba a generar beneficios. Esa es la lógica y esa es la lógica de Estados Unidos hasta ahora en el conflicto, por lo menos hasta hace poco. Bueno, pero en este nuevo documento de la RAND Corporation por primera vez establecen claramente que los intereses de Ucrania y los de Estados Unidos no siempre aparecen alineados y que a partir de ahora, por primera vez,
para Estados Unidos un conflicto a largo plazo en Ucrania representa un mal negocio, que genera más perjuicios que beneficios. A la vez presenciamos la promesa del envío de tanques de Estados Unidos, no muchos, 31, ahora ni siquiera los actuales, sino unos en construcción. Más allá de eso, un paso hacia una escalada. Entonces, evidentemente en Estados Unidos aparecen disputas, tensiones internas entre sectores abiertamente a favor de la guerra en este momento y otros sectores ahora en contra, antes sí a favor, pero ahora con una ecuación de poder distinta en el cálculo de costos y beneficios. ¿Quién está determinando, en tu opinión, la línea actual en Estados Unidos respecto a la política de Estados Unidos sobre este conflicto? Bueno, en principio es el presidente de Estados Unidos el que toma la decisión de orientar, digamos, el apoyo o no de Estados Unidos a Ucrania. En principio es él. Son sus asesores, es la Casa Blanca. No sé hasta qué punto también la vicepresidenta, Kamala Harris, está detrás de todo esto, porque sabes que es curioso, pero que yo sepa es la primera vez que la estrategia de seguridad nacional la firman el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que es la primera vez, por lo menos en las estrategias de seguridad nacional que yo he estudiado, desde George Bush hasta ahora, en ninguna aparecía la firma, incluso el nombre del documento, si todavía lo han mantenido, lo mantienen, es Biden-Harris, the Biden-Harris Administration National Security Strategy. No es Biden National Security Strategy, sino que es the Biden-Harris Administration, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que efectivamente hay que tener en cuenta una cosa, y es que ahora estamos en un punto del conflicto. Es decir, el conflicto es mucho más largo, viene de mucho más lejos y lo peor es que irá mucho más lejos. Entendemos por el conflicto la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y la confrontación entre Rusia y Ucrania, bueno, aquí ya muchos autores lo ponen en un punto, otros en otro. Yo lo pondría en el momento de la Revolución Naranja, ¿no? En el momento de la Revolución Naranja, año 2004, no es el año 2014, es el año 2004, hay todas unas fuerzas dentro de la propia Ucrania que son pro-occidentales, que son antirrusas. Entonces hay unas elecciones presidenciales, gana el candidato prorruso. Protestas callejeras, protestas en las calles, protestas pacíficas, caceroladas, no sé qué. Este hombre dimite, se hace unas elecciones nuevas y gana el candidato pro-occidental. Hay un autor que se llama Stephen Lee Meyers, que hace una biografía de Putin. Yo creo que es muy buena, yo creo que es bastante buena, que se llama El último zar o El nuevo zar, El último zar creo que se llama. Entonces, este hombre en el último capítulo, creo que hace una descripción muy pormenorizada de todo lo que sucedió en Ucrania en la campaña electoral año 2004, ¿vale? Entonces, que se involucra a Putin directamente en esa campaña electoral, que al parecer el KGB envenena al candidato pro-occidental. En fin, ahí empieza el conflicto. Cuando Rusia pierde el control de la influencia, de lo que pasa en materia económica, comercial y política, es decir, el control de las oligarquías, de los oligarcas de Ucrania. Cuando pierde el control y la influencia en Ucrania, ahí empieza el conflicto. Hasta ese momento no había conflicto con Ucrania. No existía. Se habían independizado, tenían muy buenas relaciones. Estaba controlada prácticamente por Moscú. Ucrania estaba prácticamente controlada por Moscú. ¿Dónde viene el problema? Cuando se introducen esos elementos que cualquiera que lo haya estudiado y cualquiera lo puede leer, no surgen de la nada, sino que son inducidos, es decir, están alimentados por ciertas ONGs, por ciertos think tanks y por ciertas fundaciones que obedecen, obviamente, a intereses de ciertos países. Ahí lo vamos a dejar. Y claro, ahí empieza el conflicto. Entonces, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania empieza ahí. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a dibujar una curva en ese conflicto, que va subiendo de intensidad el nivel de violencia, de tensión, dependiendo del año en el que estemos. Año 2004,
hasta el año 2014 hay un sub y baja en el que aparecen y desaparecen los prorrusos del gobierno, ¿no? De tal manera que llegamos al año 2014, está gobernando un prorruso, se les había prometido a la población entrar o solicitar entrar dentro de la Unión Europea, el nuevo presidente prorruso dice que no. Lógicamente, en la cabeza de ese presidente prorruso hay una ecuación muy, muy fácil de ver o muy sencilla, que es donde sale Rusia entra la Unión Europea y viceversa, donde entra la Unión Europea tiene que salir Rusia. Como yo soy prorruso, pues ya está. Quito a la Unión Europea, pongo a Rusia. ¿Qué es lo que sucede? De nuevo, protestas en las calles. Y aquí ya hay divergencia de opiniones, porque donde unos ven simplemente protestas pacíficas proeuropeas, otros ven golpe de Estado. Y la verdad es que hay muertos en las calles en ese momento. Bueno, resultado de ese golpe de Estado o de ese Euromaidán en el año 2014, otro presidente distinto al prorruso, ahí ya sí le echan de mala manera, se va huyendo de mala manera, se va a Moscú, y entonces ponen a Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, pues bueno, pues no es prorruso, es prooccidental. Ahí ya se da la cuestión de Crimea, la invasión de Crimea, etcétera, ¿no? Ahí ya tenemos una pequeña escalada en la violencia. Y tenemos que llegar al año 22 para que se dé la crisis. La crisis que ya es una erupción de violencia incontrolable. De nuevo, que se sabe cómo se empieza, pero que de momento no sabemos cómo vamos a acabar. Nos estamos acercando a ese punto álgido de la curva. ¿Cuál es el punto álgido de la curva? Es el momento en el que ambas partes, o por lo menos una de ellas, entiende que no merece la pena seguir luchando y que le tienen que dejar una salida factible o accesible o lo que sea. De tal manera que, digamos, bueno, pues lo dejamos aquí y ya está, ¿no? Y se desescala la violencia, deja de haber enfrentamientos bélicos, intercambio de disparos, todo lo que quieras, tal, y se va suavizando la situación. La situación actual no se va a suavizar, ¿no? Todavía no hemos llegado, yo creo, a ese punto álgido del conflicto. Yo creo que todavía no hemos llegado ahí. Y yendo a una larga introducción para intentar responder a lo que me planteabas, Ezequiel, lo de la RAND Corporation, ¿no? Si a Estados Unidos le interesa, no le interesa, bien. La cuestión es que efectivamente Angela Merkel, y no solo Merkel, sino también François Hollande, ¿no? El presidente de la República Francesa entonces, lo han reconocido sin ningún rubor. Los acuerdos de Minsk para resolver la cuestión o intentar resolver la cuestión de Crimea 2014 y la ocupación de esos territorios de Donetsk y Lugansk fueron fake, fueron un intentar ganar tiempo para armar a Ucrania. Claro, esto nos da idea de que hay alguien que está modulando, abriendo y cerrando el grifo del agua caliente para que cuando le interese, pues abre el agua caliente, calienta la situación y cuando no le interese, echa un poquito de agua fría, enfría la situación. Pero no se puede jugar así con los sentimientos de la gente y mucho menos con la vida de las personas. Es que nos estamos olvidando a cada momento de que está muriendo gente, personas humanas, en Ucrania. Y si, bueno, yo no sé si tus seguidores o tus telespectadores habrán visto vídeos de la destrucción de las ciudades. Es que es impresionante. O sea, a mí me recuerda imágenes de Dresde, por ejemplo, o de Francia en la Primera Guerra Mundial. Un nivel de destrucción horrible. ¿Y quién va a reconstruir eso? Obviamente la Unión Europea, ¿no? ¿Se le va a obligar a Rusia a pagar reparaciones de guerra? Bueno, si ganan la guerra, es decir, pero pensemos una cosa, que si Zelensky quiere obligar a Rusia a pagar reparaciones de guerra, tiene que ganar una guerra. Y ganar una guerra contra Rusia hay que dar muchas vueltas, ¿vale? Es que, de verdad, cuando se oye hablar a algunos analistas aquí en España, por ejemplo, acerca de esto, pues es que, vamos a ver, no, yo ayer escuchaba un análisis, dice, lo que Putin no se esperaba era la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano. Pues es verdad, no se lo esperaba, pero lo que no se esperaba no era la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano.
Lo que no se esperaba es que la OTAN fuera a armar al pueblo ucraniano. Es decir, Ucrania, con todos mis respetos, no podía resistir el ataque de Rusia por más de 10 días o por más de 15 días, con muchísimo. ¿Por qué lo resiste? Hombre, por la inteligencia militar americana, por los voluntarios que se van allí a pegar tiros, que no son ucranianos, que son de otras nacionalidades, algunos son mercenarios, otros son voluntarios, pues todo ese aporte personal, eso hace que efectivamente se pare la ofensiva rusa y luego todo el armamento que se le fue pasando a Ucrania antes de la invasión y durante la invasión. Esto hay que recordarlo. Cojan ustedes las noticias, cualquiera puede coger las noticias de enero y principios de febrero del año 2022 y verán que hay transferencia de armamento desde Estados Unidos hasta Ucrania. Recuerdo una imagen simpaticísima de un perrito encima de una caja de armamento en un avión de carga, ¿no? Bueno, pues es una imagen icónica que ahí está y que, insisto, es de antes del inicio de la invasión, ¿no? Entonces, bueno, por ir a lo de la RAND Corporation, efectivamente, a Estados Unidos le conviene tener abierta esta herida de esta manera, sangrando de esta manera, pues hasta a día de hoy lo que ha hecho ha conseguido un objetivo, efectivamente, que es que buena parte de los países europeos nos vayamos deshaciendo de material bélico, de armamento obsoleto, y entonces la pregunta, si hemos vaciado nuestros almacenes de armas, la siguiente cuestión es muy obvia, que es que ahora necesitamos rellenar los almacenes, porque tenemos que tener balas para disparar, ¿no? Entonces, la pregunta obvia es la siguiente, bueno, ¿y a quién se lo vamos a comprar? ¿Tenemos industria de defensa armamentística autónoma aquí en Europa? No. Luego tenemos que pues, ir a nuestros aliados americanos a pedirles, a comprarles a ellos el material militar. A Estados Unidos le conviene tener esta herida abierta, sangrante, como está, con el nivel de destrucción y de muerte que hay en estos momentos activo en Ucrania. Muy probablemente no. Muy probablemente no, principalmente por una cuestión muy sencilla, es el peligro de que escale tanto verticalmente mucho más, pues eso es lo que decíamos antes, de utilizar incluso armas nucleares y de que escale horizontalmente, es decir, que rebase los límites de Ucrania. Porque insisto en ese tema, tanto si escala verticalmente como si escala horizontalmente, es decir, se extiende, se expande a otros países, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. Imagínate, estuvimos a punto de que esto sucediera cuando un misil ucraniano impactó en una granja en Polonia. Al principio eran todo informaciones de un misil ruso, ha matado a no sé cuántos polacos, ¿no? ¡Buah! Titular, toda la gente decía, guau, ya verás, madre mía, aquí se va a liar, aquí vamos a entrar ya todos, está no sé qué. Claro, es que ese es el peligro. Es decir, si rebasa los límites territoriales de Ucrania, esto se expande, esto escala horizontalmente y entonces ya no hay vuelta atrás. Este es el peligro. Que una vez que se empieza la fiesta de la sangre, ya no se sabe cómo se acaba, ¿no? Entonces, yo por mí, ojalá ya hubiésemos llegado a ese punto álgido del conflicto en el cual digamos, venga, ya no merece la pena seguir echando más carne en la picadora, porque es que no tiene ningún sentido que muera ni una sola persona más y el nivel de destrucción al que hemos llegado de las ciudades es que es inasumible. Por lo tanto, paramos la guerra y cada uno se va a su casa. Eso es imposible, ¿no? Y si quieres te dejo que me hagas la pregunta. Y pues yo No, puedo seguir hablando muchísimo, pero ent- interrúmpeme, por favor. interesantísima la reconstrucción, Antonio, de lo sucedido desde 2004 en adelante, desde la Revolución Naranja, porque para muchos esto comienza en 2014, pero claro, si uno retrocede a 2004 aparecen otros elementos y si retrocede a el 91 también, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética y la promesa de Occidente del respeto del área de influencia, después, claro, desobedecida o
no cumplido, incumplido por Occidente y los debates respecto a la promesa o no, respecto a eso, al avance hacia el este de Europa. Ahora, dentro de esa reconstrucción, también aparece Zelensky, y si no recuerdo mal, Antonio, en estas tensiones internas dentro de Ucrania, de la política ucraniana, entre Yanukovych primero, Poroshenko después, Zelensky realizó una elección fantástica con 85% de los votos, si no recuerdo mal, algo por ahí, con la promesa de desactivar, del fin de esa tensión, de ese conflicto entre prorrusos y proeuropeos. Desactivar eso, generar un acuerdo, pero claro, una vez en el gobierno protagoniza un giro de 180 grados y comienza a coquetear directamente con la OTAN y con la posibilidad del ingreso a la OTAN, frente a lo cual reacciona Rusia. Así que es súper interesante ese análisis en perspectiva. Y dentro de eso, lo de Merkel y Hollande, además de tu reflexión y del significado en términos de vidas humanas, como vos recién recordabas muy bien, en términos de credibilidad para la Unión Europea, eso representa un bombazo, porque a partir de ahora, si los países, las instituciones políticas muchas veces realizan negociaciones con objetivos no declarados. Pero documentar esto, presentarlo públicamente, a partir de ahora, cualquier próximo acuerdo realizado por Europa va a aparecer en discusión. ¿Cómo podría ahora Europa participar en una negociación de paz de ningún tipo si uno recuerda esto? Ah, no, ustedes una vez supuestamente participaban en una negociación de paz, pero de acuerdo a los propios líderes europeos, eso representaba una ficción, una trampa, ¿no? Llama la atención la declaración de Merkel. El hecho en sí, sino la confesión, la confesión de esto. Pero bueno, retomando de alguna... Sí, perdona que te corte, sí. Es que yo lo explico también en mis clases. Las relaciones internacionales se basan en la confianza. Es decir, bueno, todas las relaciones personales se basan en la confianza. Es decir, si yo no confío en mi mujer, ¿qué puedo esperar de mi vida? O sea, no puedo, ¿no? Si no confío en mis hijos, ¿qué puedo esperar, no? Pero en las relaciones internacionales pasa exactamente lo mismo. Es decir, si un país no puede confiar en otro, ya no digo creértelo a pies juntillas, ¿no? Como decías tú, pero sí que tiene que haber un mínimo de confianza. Es decir, por ejemplo, van a cumplir los pactos, pacta sunt servanda, es decir, es un principio general del derecho internacional público, porque es que si no, sin ese principio, en fin, es que no existe la convivencia, la coexistencia internacional y lo único que puede haber es vivir de espaldas unos a otros y esperar a que no se metan en mi patio trasero ni nada, ¿no? Entonces, tiene que haber confianza. No la hay. Y ya no la puede... Vamos, ya. Nunca, no nunca, pero en estos momentos no puede haber confianza. Es decir, Putin, pongámonos en la mente de Putin, ¿no? ¿Putin puede confiar en Alemania? No, no puede confiar. ¿Puede confiar en Estados Unidos? No puede confiar. ¿Qué situación se generaría? Ya digo, a día de hoy. Imaginemos, venga, va, acabamos la guerra. Tú a tu casa y yo a la mía. Perfecto. ¿Y el día después qué hacemos? Es que no hay confianza, no hay posible confianza, ¿no? Yo también lo digo en las clases. Al final, las relaciones internacionales, digamos, no existen, ¿vale? En fin, Francia no le da la mano a España, eso no existe. Quien se da la mano, pues, por ejemplo, nosotros tenemos ahora el presidente del gobierno en Marruecos. Entonces, ha ido y le ha dado la mano al primer ministro marroquí, etcétera, etcétera. Son relaciones de confianza. Si nos sentimos traicionados por el rey de Marruecos o por el primer ministro de Marruecos, pues eso hace que se resientan las relaciones entre nuestros países. Pero al fin y al cabo son relaciones personales. Por eso cuando sucede la invasión, se le pide a Angela Merkel que vaya a hablar con Putin por su buena relación personal. Pero claro, a partir de ese momento ya se acabó. No... ¿Quién tiene, digamos, cuáles son los puentes tendidos entre Rusia y el resto de Europa? ¿Hemos quemado todos los puentes? ¿Qué posibilidades hay de reconstruir esos puentes? ¿No? Esos son, digamos, las preguntas que a mí me rondan por la cabeza en estos momentos.
Sí. Y precisamente sobre esto, Antonio, la posibilidad de puentes y negociaciones, después de casi un año de guerra, pronto un año de guerra, 11 meses para 12 meses, una victoria absoluta aparece improbable para ambas partes, ni Ucrania fácilmente podría, ni Ucrania podrá reconquistar la totalidad de su territorio, ni Rusia podrá determinar la caída de Zelensky y el establecimiento de un gobierno cercano a Rusia, con lo cual aparecemos en una situación de empantanamiento en el conflicto, más allá del avance en Bakhmut, en Soledar. No determinan el final del conflicto en el sentido de una victoria absoluta de ninguna de las partes. Con lo cual, tarde o temprano deberán generar una negociación. ¿Sí? Como en la gran mayoría de conflictos, pocos conflictos alcanzan un final a partir de una guerra, de una victoria absoluta. Por lo general aparecen negociaciones intermedias. En este contexto también descrito por vos recién respecto a la falta de confiabilidad de Europa para con Rusia, o de poca confianza de Rusia con respecto a Europa, ¿qué posibilidades, qué alternativas de negociación aparecen para la finalización de este conflicto? Pues vamos a ver, es que tú lo has dicho bastante bien, es decir, una victoria absoluta solo es posible después de una tercera guerra mundial, eso es así. Es decir, el escenario de Putin ha perdido solo se consigue con tanques Leopard circulando por las calles de Moscú, y eso es Berlín 1945, es decir, Putin suicidándose en su búnker y las calles de Moscú repletas de tanques americanos. Y eso es después de una tercera guerra mundial. Una victoria total de Ucrania sería eso. Una victoria total de Rusia sería que fuera derrocado Zelensky y se rindiera Ucrania, y entonces la parte de... Es que ha cambiado mucho la guerra en estos 11 meses, ¿vale? Porque antes hace 6 meses, antes de incluir a Donetsk y Lugansk y esas otras dos repúblicas o esos dos oblasts dentro de la Federación de Rusia, yo habría jurado que la solución era precisamente esa, dejarlas como repúblicas, porque así es como firmaron los acuerdos de Minsk, como repúblicas dentro de Ucrania, que eso a nosotros, a mí como español me chirría muchísimo, porque cómo haber una república dentro de España, o sea, es una locura. Pero en Rusia esto se lo deben precisamente a la Unión Soviética. Dentro del esquema de la Unión Soviética, de la administración territorial de la Unión Soviética, estaban las 15 repúblicas, pero dentro de las 15 repúblicas había algunos territorios con un estatus especial, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pero no son repúblicas, ¿no? No tienen ese nombre, ¿no? Bueno, el caso es que hace 6 meses, pues una buena opción, una buena solución habría sido precisamente decir, bueno, estáis como repúblicas, pero dentro de Ucrania se os da un estatus especial, se os permite hablar ruso, porque no se les permitía hablar ruso, que esto la gente no lo sabe, pero había un decreto presidencial que prohibía hablar ruso. Oiga, pero es que yo solo sé hablar ruso. Pues te aguantas y aprendes euskera, iba a decir, y aprendes ucraniano. Y ya, pero yo es que al colegio voy en ruso, recibo las clases en ruso. No, pues se aguanta y usted tiene que aprender a hablar ucraniano, porque en todo establecimiento oficial, fuera de su casa, usted tiene que hablar ucraniano, claro. Entonces, dentro de Ucrania, pero con un estatus especial donde se le respetara su lengua, su cultura, su religión, incluso lo que se llama las instituciones de gobierno. Es decir, que esas repúblicas tuvieran unas instituciones propias, con un parlamento propio, una democracia propia, unas elecciones propias, etcétera, etcétera, que sí que pudieran elegir al presidente de Ucrania porque están dentro de Ucrania, pero, digamos, con cierta autonomía e independencia. Pero claro, una vez que Rusia se anexiona eso, la salida ya no es, bueno, pues ahora venga, hacemos como que no ha pasado nada y os concedemos todo este estatus, sino que ahora ya la cuestión es, eso es territorio ruso y Rusia lo va a defender a muerte. Porque si no lo defiende a muerte, Rusia es extensísima.
Entonces, el peligro de perder, empezar a perder territorios y territorios por aquí y por allí, está ahí. Entonces, o derrama toda la sangre necesaria para defender cada centímetro de ese territorio, o Rusia se deshace en pedacitos, se deshace como un azucarillo, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. O Ucrania vence y vemos tanques americanos por las calles de Moscú, o Moscú vence y vemos a Zelensky salir del país. Y yo creo que Rusia aceptaría una situación de neutralidad de Ucrania, fíjate. Es decir, manteniendo sus territorios, lógicamente, pero concediendo un estatus o accediendo a un estatus de neutralidad del resto de Ucrania, un compromiso de que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN, desde luego, y posiblemente la Unión Europea tampoco. Que por otro lado, antes de pasar al escenario intermedio, ni victoria total, por otro lado, imagínate que Ucrania entra dentro de la Unión Europea. Es que esto es una locura. Primero, porque es un agujero negro de corrupción, y segundo, porque hoy está Zelensky, pero imagínate que el día de mañana sale un prorruso que sigue las órdenes de Moscú. Pues y nos quejamos de Orbán, pero ¿qué te vas a quejar de Orbán si tú has pedido de rodillas que Zelensky entre en la Unión Europea? Pues que no va a entrar Zelensky, entra Ucrania. Y si el día de mañana Ucrania cambia de gobierno y es un gobierno prorruso, pues te lo has comido con patatas fritas, y en Bruselas tienes un tío que pone así el móvil y dice, bueno, habla directamente con Putin que te estoy grabando, ¿no? O sea, un espía, ¿no? O un tío manipulado. No sé si me estoy explicando. No, eso es imposible porque hay unas elecciones democráticas en la Ucrania posterior a la guerra. Jamás va a ser elegido alguien apadrinado por Putin. Claro, eso lo dicen las encuestas. ¿Las encuestas hechas dónde? ¿En la Puerta del Sol o en Ucrania? ¿No? O sea, es que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros nos montamos la guerra, no sé en Argentina, pero de luego, o en Alemania, pero aquí en España nos montamos la guerra de acuerdo con nuestras mentalidades o con nuestras, ¿cómo se llama? Nuestra perspectiva, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, con nuestras categorías. Y entonces decimos, no, nadie va a querer a Putin, no le quieres tú. Pero es que Ucrania, hay un autor americano que se llama Samuel P. Huntington, el del choque de las civilizaciones, que ya en su libro lo dijo, dice, Ucrania está dividida en dos, una parte pro-occidental y una parte pro-rusa, y está partida en dos. Vale, pues lo dices tú, que nadie quiere en Ucrania a Putin, pero vete allí y pregunta. No es que les están bombardeando, vete allí y pregunta, porque yo he visto vídeos de todo lo contrario, de gente que le dice a periodistas franceses, italianos, alemanes, ellos buscando la noticia de mira qué malos son los rusos y tal, y le dice una señora con su pañuelo, dice, no, 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 los rusos están allí, los tiros vienen de allí, de los ucranianos, nos están bombardeando los ucranianos. Claro, los periodistas esto en directo no lo pueden cortar, y eso está, y está grabado y está circulando por ahí, ¿no? Entonces, claro que sí que hay gente en Ucrania que quiere a Putin. Hay gente que no le podrá ni ver, lógicamente, y de eso se conoce muchísimo. Aquí en Occidente, en Europa Occidental, conocemos muchísimos casos de esos, y menos de los otros casos, pero existen, ¿no? Bueno, entonces, una solución intermedia, que era lo que me preguntabas, Ezequiel, perdona que me enrollo. Sí. Una solución intermedia, pues sería esta, la que he dicho. Putin acepta un estatus de neutralidad de Ucrania, y Ucrania acepta que esos 4 territorios los ha perdido. Y ahí está el peligro y lo que decía antes del conflicto, que se puede escalar y desescalar. ¿Eso es creíble? A día de hoy sí que, claro, todos queremos acabar la guerra y daríamos por válido y por creíble que Zelensky admite eso, dice, venga, va, pues al final no puedo hacer otra cosa. Pero siempre quedaría en el subconsciente, aquí en esta parte de atrás de la cabeza, quedaría la pequeña duda de, ¿y si ahora se están rindiendo para armarse y hacerse más fuertes? Y ahora me dice que sí, pero dentro de 5 años, 6 años, la vamos a volver a tener, ¿no? Que esa es, digamos, es la motivación perfecta para decir, no, aquí no hay medias tintas, aquí hay que ir a por todas, o no vamos a poder acabar nunca esta guerra, ¿no? Recordemos cómo acaba la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, cómo se acaba con un enemigo
es haciendo una gran coalición internacional y luchando todos contra ese enemigo. Bueno, pues Dios quiera que esto se acabe aquí ya y todo esto, pero tiene pinta de que la dirección de la guerra, la dinámica de la guerra, nos va empujando a todos en esa misma dirección, que es entrar en guerra contra Rusia directamente. Y para conseguir una victoria total, es decir, o de uno Bien. o de otro. Antonio, sobre el final, Bien, sobre el final, Antonio, siempre en nuestras transmisiones respondemos preguntas de los suscriptores, así que si ya quieren comenzar con las preguntas, pueden comenzar para que respondamos. Mientras tanto, mientras van apareciendo, Antonio, una última muy cortita, ¿cuál es la situación de Europa de aquí a futuro considerando esto? Los cambios sufridos por Europa, la perspectiva de una seguridad europea autónoma, la relación con, bueno, ya no solo con Rusia, sino con respecto al resto del mundo. ¿Qué cambios, en tu opinión, aparecen acá? ¿Qué posibilidades? Bueno, a mí es algo que me parece bastante evidente y es que si a principios del siglo XXI el documento Solana, ¿no?, que es el documento de la Estrategia de Seguridad Europea, el primero que aparece así con ese nombre, se buscaba una autonomía estratégica, ¿no?, de la Unión Europea, de Europa, etcétera. En las últimas declaraciones de Borrell, en el último año, lo ha dicho, lo ha repetido 100 veces, 200 veces, ya no sé cuántas veces lo habrá repetido. Nuestra seguridad depende de Estados Unidos, nuestra seguridad depende de la OTAN. Dice, a día de hoy, pues sí, podemos impulsar la idea de unos batallones de la Unión Europea, no sé qué, unos battle groups y tal, pero a día de hoy nuestra seguridad depende de la OTAN, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? La estrategia, perdón, la arquitectura de seguridad de Europa ha saltado por los aires. De hecho, hoy no lo he leído muy bien a profundidad, lo he leído un poco por encima, pero estaban hablando del tratado New START. Pues claro, pero ¿cómo se puede hablar de un tratado entre Estados Unidos y Rusia de desnuclearización o de limitación de las armas nucleares o de reducción de armas nucleares? O sea, es imposible. Es decir, porque para llegar a esos acuerdos hace falta mucha confianza, ¿no? Que esto es algo que no he dicho antes, pero lo tenía en mente, ¿no? Qué diferente, y que tú lo has citado un poco, qué diferente el ambiente de Europa, de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética entonces, en el año 89, 90, 91, a como es ahora. Es una Recuerdo un diferencia poco, abismal. Antonio, recuerdo un poco a la reunión sobre la reconstrucción de Ucrania con las bombas descendiendo sobre Ucrania, una reunión hecha hace un par de meses en Europa, ¿no? Un chiste de mal gusto realmente. Claro, exactamente. Es decir, bueno, pues eso, ¿no? Es decir, es un ambiente totalmente distinto y ya es que no estamos en los años 90, ahora estamos en otra época, en otro ambiente y desde luego, por desgracia, vamos entendiendo y vamos configurando a Rusia como enemigo. Alguno podría decir, no, nosotros no somos enemigos de Rusia, es Rusia la que quiere ser enemigo nuestro, lo que sea. Si eso da igual, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Dice, Putin no se puede fiar de nosotros, pero claro, nosotros también decimos, bueno, y nosotros de Putin tampoco, ¿de acuerdo? Si es así, si es mutuo, si es recíproco, pero la cuestión es que el resultado final es el que es que la seguridad europea está en peligro, porque tenemos un enemigo cada vez más fuerte enfrente y porque nuestra seguridad no depende de nosotros, sino que depende de Estados Unidos, ¿no? Para bien o para mal, es decir, ¿lo hemos buscado o no lo hemos buscado? Bueno, eso es otra historia, pero la cuestión es que nuestra seguridad depende de ellos. El documento Solana también hablaba del norte de África, de tener un Mediterráneo seguro. Bueno, pues sí, ahora el peligro podemos decir que lo tenemos un poco más lejos porque es el Sahel. Pero es que, de verdad, aquí en Europa, en España sobre todo, somos fantásticos porque se nos olvidan las cosas inmediatamente. Y se nos olvida que en Libia, Libia es un país de todo menos estable.
Es decir, hay dos Libias, ¿no? Hay dos Libias y están en guerra. Y Libia no es el Sahel. El Sahel está como a 3.000, 4.000 kilómetros de aquí, pero Libia está como a 200 metros de Sicilia, 200 kilómetros, perdón, de Sicilia. Entonces dices, pues oiga, esto es una cosa interesante, ¿no? Y lo hemos olvidado, ¿no? Sí, sí, dentro de la imprevisibilidad de esto, ¿qué situación bizarra presenciaríamos para Europa en el caso de la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos? Pues Porque yo tengo una opinión bastante buena de Trump. Por lo menos en términos, me explico. Esto necesita una explicación. Quiero decir, Trump es el primer presidente de Estados Unidos que en 40 años no ha iniciado ninguna guerra. O sea, Trump nos puede parecer un tío loco, todo lo que tú quieras, un tío con un tupé, vale, de acuerdo. Tiene una forma de negociar, que esto es para conocerlo. Esto quien haya leído alguna biografía suya o lo que sea, enseguida lo ve. Es un hombre de los negocios. Primero, es un hombre espectáculo, ¿no? Es un tío que da el espectáculo. Es un showman, ¿no? Y segundo, es un hombre de los negocios. Es un hombre de negocios. Y su forma de negociar, además, es muy agresiva, porque es arrinconarte, con violencia, con fuerza, que, digamos, que no te deja ningún tipo de lugar a dudas de que él sería capaz de hacer esto y esto, te arrincona y entonces porque al principio te resistes, ¿no? Y entonces cuando ves que te ha arrinconado, dices, bueno, vamos a negociar. Y entonces, en ese momento, Trump dice, vale, sentémonos a negociar. Y entonces ahí él obtiene lo que sea, ¿no? Entonces, yo recuerdo que se hablaba mucho de guerra comercial con China, guerra comercial con China, guerra comercial, y de repente, ¡pum!, firma un acuerdo comercial con China. Y dice, bueno, pero no estábamos en guerra comercial con China, sí, pero era esa fase de la negociación para arrinconar a China y sentarle a negociar. Jo, pero es que este Trump es el tío más beligerante que existe en el mundo, el primer presidente de Estados Unidos que ha puesto el pie en Corea del Norte. Y de eso ya nadie se acuerda. Claro, eso es mejor olvidarlo, pero el primer presidente de Estados Unidos que ha puesto el pie en Corea del Norte y se ha dado la mano con el presidente Kim Jong-un y pues esto hay que recordarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, esto es ya un bola de cristal, ¿vale? Pero, ¿cómo sería el mundo con Trump en vez de con Biden? Pues yo me sospecho que estaría todo como con más rumores, pero todo más controlado, me imagino. En el sentido de que Putin, o sea, digamos, es como la misma mentalidad de Putin, ¿no? Es decir, Putin estaría tranquilo en su casa diciendo, bueno, sé que Estados Unidos no va a ir más allá, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que 2004 y 2014 son momentos en los que no está Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Todo ese intento de forzar la presencia de Estados Unidos en Ucrania, etcétera, eso no es con Trump, eso es con Obama, sobre todo con Obama, con George Bush también, lógicamente, pero sobre todo con Obama, ¿no? Es decir, quien financia más laboratorios en Ucrania, americanos, quien financia más ONGs, think tanks, fundaciones y tal, es la administración Obama. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Trump, que ya Obama había empezado a hacer esto con la retirada de Afganistán y de Irak, Trump lo que hace es culminar esa política exterior estadounidense de retirada del mundo, ¿no? Es un proceso de desglobalización, que es, pues ahora, para hacer Make America Great Again, para hacer grande América de nuevo, lo que tenemos que hacer es hacer retornar las empresas americanas que están por ahí para que vengan aquí, produzcan aquí, den trabajo aquí, ¿no? Y entonces empieza a sacar también a los soldados del exterior, ¿no? Los empieza a llamar y de ahí, de hecho, no, insisto, no inicia ninguna guerra, cuando el resto de presidentes pues han seguido una política expansiva en ese sentido, ¿verdad?
y pues eso, han iniciado guerras precisamente para, pues eso, en esa política expansiva beligerante, ¿no? Pero ya digo, yo, si estuviera Trump en la Casa Blanca, yo estaría más tranquilo. Yo sé que mucha gente no, pero yo estaría más tranquilo en el sentido de que muy probablemente no se habrían atrevido a hacerlo. ¿Y cómo sabes que no se atreverían a hacerlo con Trump en la Casa Blanca? Porque Trump ya ha estado en la Casa Blanca y no se han atrevido a hacerlo. Por eso lo sé, ¿no? Básicamente por el test prueba-error, ensayo-error. Sí, completamente seguro, completamente de acuerdo con vos, Antonio. Em, de hecho, muchas veces cuando yo realizo un análisis similar respecto a la política exterior de Estados Unidos durante su administración, aparezco en la misma situación, debido a lo cual siempre comienzo con una caracterización de él, lo presento como fascistoide, racista, misógino, pero a la vez un presidente ligado al aislacionismo de los Estados Unidos como línea diplomática y por ende un presidente mucho más pacifista que Biden, no comenzó otras guerras y desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos en términos de política internacional, él determinó el fin de la guerra contra el Islam, como la llamaban, trágica para los Estados Unidos, el retroceso, el deterioro de la posición hegemónica de Estados Unidos en el marco de esa guerra contra el terrorismo islámico aparece evidente hoy día el fracaso de Irak, el desastre de Afganistán. Él determinó el final de ese atolladero y redireccionó la política exterior de Estados Unidos hacia una confrontación con China, lo cual genera muchísimo más sentido que la guerra contra el terrorismo islámico y la guerra contra Rusia, desde los intereses de Estados Unidos, Sí, porque sí. efectivamente del lado de enfrente no aparece Obama, Bin Laden o Putin, aparece Xi Jinping, aparece China como la potencia en ascenso. Y eso lo determinó Trump al punto de que hoy la línea externa de la línea de política exterior de Biden respecto a China presenta una continuidad en este sentido. Así que Claro. misógino, racista, fascistoide, impredecible, pero en términos de política internacional mucho más Predecible, yo diría predecible. sí, mucho más predecible y mucho más inteligente que Obama, que Bush y que Biden, sin lugar a dudas. Van apareciendo acá preguntas, algunas ya las respondimos, como cuál es el futuro de Estados Unidos, morirá. Eh, pregunta de Emma Taberna, ya de alguna manera respondimos, no va a desaparecer la Unión Europea de ninguna manera, pero sí respondimos las perspectivas, o Antonio respondió respecto a las perspectivas de la Unión Europea. Si cae Zelensky y Ucrania sale derrotada, se levantan las sanciones a Moscú. El tema de las sanciones es un tema interesante de cara al futuro, ¿no? ¿Alguna reflexión sobre eso, Antonio, tu opinión? Eso, vamos, no cabe ninguna duda. O sea, es decir, si mañana se llega a un acuerdo, el que sea, y de repente se acaba la guerra entre Rusia y Ucrania, vuelven las empresas españolas allí a Moscú, pero vamos, el día anterior, o sea, increíble, ¿no? Es decir, hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Precioso poema. Pues claro que sí, claro que sí. Es decir, se acaba la guerra, se acaban las sanciones. Y además, la Unión Europea justificándolo como diciendo: las sanciones las pusimos por esto y por esto. Una vez que han desaparecido estas condiciones, pues todos como amigos. Como tiene que ser también, por otro lado. La Unión Europea va a aprobar el 10º paquete de sanciones. Es que es una manera inteligente, entiéndase, dentro de su estrategia, es una manera inteligente de afrontar la situación. Bueno, pues como Putin ha invadido Ucrania, Francia, que tiene armas nucleares, le va a lanzar un pepinazo. No, hombre, no, espera. Vamos a ir escalando las medidas que podemos tomar en contra de Rusia. Se podrá estar de acuerdo o no con eso, pero la estrategia es evidente. No puede uno sacar el armamento pesado de la noche a la mañana de buenas a primeras, ¿no? Es decir, tiene que ir sacándolo poco a poco.
Ahora, una vez que se haya firmado la paz, no se retiran poco a poco. Pues no tiene sentido tampoco, sino que directamente vamos a hacer negocio. ¿Volveremos a comprar el gas? Amigo, eso es otra historia. Pero no por nosotros, porque nosotros seguiremos necesitando el gas ruso. Otra cosa es que el día de mañana Rusia diga, ah, sí, necesitáis mi gas. Pues que sepáis que mi gas se lo estoy vendiendo ahora a China, más barato, pero se lo estoy vendiendo a China. Ah, bueno, sí, escucha, tengo gas para todos, ¿vale? Pero si me lo quieres comprar, ahora a China se lo vendo a, pon, $60, a ti te lo voy a vender a 110. Y si te quejas, a 115. ¿Te sigues quejando? 120. Ah, que no lo quieres. Ah, bueno, ahora 130 ya lo quieres. Muy inteligente, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo, esto también hay que tenerlo en cuenta. El día de mañana se acaba la guerra, se acaban las sanciones. Es normal, es lógico, pero veremos a ver cuál es la reacción de Rusia también. Porque hay una cuestión que casi nadie la saca o casi nadie se fija en ello, y es que parte de las sanciones afectan a personas concretas. Me refiero a los oligarcas, ¿no? O sea, yo no soy ningún oligarca ruso, que quede constancia de esto. Pero hay que preguntarse una cosa. Hay oligarcas que tienen el yate confiscado. Dentro de la Unión Europea, el derecho a la propiedad privada está con un asterisco entre comillas y tal. Y esto es grave, porque esto va erosionando la confianza del ciudadano medio en las autoridades comunitarias. Podemos decir, bueno, es que claro, ha cometido este delito, se le ha hecho un juicio, él ha tenido capacidad de defensa, oportunidad de defenderse, porque es el derecho a una legítima defensa, y entonces pues ha quedado demostrado que él ha cometido este delito, le han mandado a la cárcel, le han congelado los activos y han hipotecado su palacio. Pues bueno, pues se puede aceptar, pero que a un señor no le hayan hecho ningún juicio y simplemente la policía ha hecho tracatrá y ya no puede usted mover el yate, esto no sé, pero no le llama la atención a nadie, de verdad. A mí me llama mucha atención y yo no tengo yate, pero sí que tengo propiedad privada. Y digo, oye, ¿y esto? ¿Y la Unión Europea, que se basaba en la libertad de movimiento de capitales y de bienes y servicios y de personas y de repente hace esto? Esto es llamativo, ¿no? Esto es llamativo. Entonces, el día de mañana será sin sanciones, pero a ver qué hace Rusia, porque lo mismo, en vez de orientarse hacia Europa, se orienta hacia otros sitios. Bien, bueno, la última, muy cortita y realmente ahora la última. Antes de eso, sin embargo, quiero recordar que mañana vamos a realizar una reunión con los suscriptores del canal aquí en el barrio Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Pedro Lozano 2998 a las 8 horas, Café Ático, todo el mundo invitado ahí, aquí en Argentina. La última, Antonio, y realmente mil gracias por tu predisposición, pero además por todo tu conocimiento, verdaderamente una clase magistral sobre el tema. La última de un suscriptor nuestro, Acribos Gamer: si pierde Ucrania la guerra, ¿qué costos políticos pagarían los líderes europeos frente a sus ciudadanos? Esto algo ligado a tu última intervención. ¿Cuál la situación del liderazgo europeo, sí, de cara al futuro cercano y más aún en el caso de una resolución poco feliz para Ucrania, algo probable? Sí, bueno, es que efectivamente los líderes europeos han hipotecado su futuro, y lo han ligado su futuro precisamente a la victoria de Ucrania, porque es cierto, y esto hay que reconocerlo, es decir, Rusia, en vez de invadir, tendría que haber ido a la ONU, acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolver allí la cuestión. No se puede permitir, y esto también es cierto, que un país que ha invadido un territorio gane una guerra y fruto de ganar esa guerra se quede con más territorios. Dice, hombre, eso en el siglo XVI, XVII todavía se permitía, después de la Segunda Guerra Mundial eso no es aceptable. Bueno, habría que ver, habría que estudiar bien si después de la Segunda Guerra Mundial nadie ha iniciado una guerra y se ha quedado con territorios fruto de esa guerra, porque si esto es así, hombre, yo voy a revisar la cuestión de Gibraltar.
que no es de hace ahora, sino que es del siglo XVIII, de 1713, si no recuerdo mal, el acuerdo de Utrecht, ¿no? Entonces, pues Gibraltar español y Malvinas argentinas. Y entonces, pues bueno, vamos a ir revisando la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial a ver quién mantiene todavía un imperio por ahí fuera, fruto de conquistas militares, etcétera, o de acuerdos para resolver una guerra, se firma un acuerdo de paz, coaccionado, se admite que ese territorio tiene que pasar a manos del enemigo o de otra persona o lo que sea. Revisémoslo. Y la pregunta más concreta me parece muy pertinente y muy importante, porque eso les va a pasar factura. Para bien o para mal, digamos, ya digo, han hipotecado su futuro político, lo han ligado directamente a la victoria o derrota de Ucrania. Si gana Ucrania, la fiesta en Bruselas va a ser espectacular, y si pierde Ucrania, y depende de lo que hayamos invertido también, porque de momento solo hemos enviado dinero, ayuda, material humanitario, algo de armamento, pero eso no se ve, no se ve. Lo que sí que se puede ver son hombres, y si nos metemos con hombres, con soldados, ahí ya sí que, amigo, esto ya es otra cosa distinta. Porque ya el mismo Borrell, a principio de la guerra, dijo: ¿quién se está quejando? No lo dijo de esta manera, lógicamente, ¿no? Dice, pero no nos podemos ir quejando por ahí de que tenemos que bajar unos cuantos grados el termostato, porque hay gente que lo está pasando peor y esto es por la guerra de Ucrania y tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, han hipotecado su futuro político, han ligado su futuro político a la victoria de Zelensky en el campo de batalla, y de ahí tantos esfuerzos. Ahora, esto es, ya digo, es muy buena pregunta y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa, porque a lo mejor no pasa nada, porque yo creo que nuestra sociedad europea tiene exceso de información, pero estamos muy, muy adormecidos. Bueno, brillante, brillante el cierre, Antonio. Mil gracias una vez más y al recordatorio de la reunión de mañana para quienes quieran aquí en Buenos Aires. Y con esto, hasta la próxima. Chau, chau a todos. Gracias. Chao.